Capítulo 7, 6 meses después, el Perna Negra surcaba las aguas del Grand Line a una velocidad que desafiaba la lógica, impulsado por la desesperación y la necesidad de escapar de la pesadilla que se cernía sobre ellos. El mar estaba encabritado, las olas golpeaban el casco con una furia que hacía temblar cada tabla del barco, y el viento aullaba entre las velas negras como un presagio de muerte. 10 barcos de la marina los perseguían sin descanso, sus cañones escupiendo fuego y metal, levantando columnas de agua a ambos lados del navío pirata. La tripulación entera estaba en alerta máxima, cada uno en su puesto, cada uno luchando por mantener con vida aquel sueño loco que habían construido juntos. Y en medio de todo ese caos, en la proa del barco, Naruto reía como un auténtico demente. Su carcajada se elevaba por encima del estruendo de los cañones, por encima del rugido del viento y del crujir de la madera. Reía con esa risa suya que sus nakamas habían aprendido a reconocer, esa que significaba que estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. Tenía los brazos abiertos, el cabello azotado por la brisa salada, y en sus ojos brillaba esa chispa de locura que lo hacía tan peligroso. «¿Lo ven?», gritó por encima del hombro. «Esto es vivir. Esto es ser pirata». Maki, que estaba en la popa cubriendo la retirada, le dedicó un gesto obsceno que Naruto no pudo ver pero que sin duda habría apreciado. Erza, junto al mástil principal, negó con la cabeza mientras sujetaba firmemente su espada. Y Sinbad, aferrado al timón con todas sus fuerzas, se limitó a maldecir entre dientes mientras esquivaba por centímetros otro impacto de cañón. Todo había empezado 5 días atrás. 5 días desde que cometieron la locura más grande de sus vidas. 5 días desde que el nombre de los piratas del Eclipse Negro pasó de ser una molestia para la marina a convertirse en su obsesión número 1. Durante los últimos 6 meses, Sinbad y Akimaru habían tejido una red de información que abarcaba todas las islas bajo el control de Naruto. Los habitantes de esas tierras, esos que llevaban tatuada una luna llena en el brazo como muestra de lealtad, colaboraban con entusiasmo. Pescadores que informaban de movimientos sospechosos, comerciantes que compartían rumores, ancianos que recordaban patrones de patrullaje. Toda esa información fluía hacia los 2 encargados de la inteligencia de la tripulación, que la filtraban y la procesaban buscando oportunidades. Y entonces llegó la noticia. Una venta de esclavos. No era algo raro en el Grand Line, desgraciadamente. Pero lo que hizo que Naruto prestara atención fue un detalle que aparecía en los informes. La marina estaba involucrada. No como espectadores. La marina protegía aquella operación, garantizaba la seguridad de los asistentes, ponía su poder al servicio del comercio de seres humanos. Para cualquier otro pirata, eso habría sido una razón para mantenerse alejado. Meterse con la marina en una operación de esa magnitud era una locura. Pero Naruto no era cualquier otro pirata. Cuando escuchó esa noticia, sus ojos brillaron con esa luz que sus nakamas habían aprendido a reconocer. «Perfecto», fue lo único que dijo. No hubo largas deliberaciones. Naruto dio la orden y el Perna Negra puso rumbo a la isla donde se celebraba aquel mercado de almas. La tripulación lo siguió sin dudar, porque para eso eran nakamas. Cuando llegaron, Naruto ni siquiera esperó a atracar el barco correctamente. Saltó desde la borda directamente hacia el edificio donde se celebraba la venta, cayendo en medio del patio principal con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. Su tripulación lo siguió como una sombra. Lo que ocurrió dentro fue una masacre. Naruto se movía entre los marines como un demonio, sus golpes rompiendo huesos y aplastando cráneos con una facilidad aterradora. No había piedad en sus ojos, solo esa diversión macabra que lo acompañaba en cada combate. Los soldados caían antes de poder levantar sus armas, los oficiales morían sin entender qué estaba pasando. En menos de una hora, el edificio que había albergado aquella venta de esclavos se convirtió en una tumba para la marina. Entre los caídos había 2 contraalmirantes y un comodoro. Para Naruto, eso fue como encontrar caramelos en una piñata. Sus ojos brillaron aún más cuando confirmó los rangos de sus víctimas, imaginando ya cómo aumentarían sus recompensas. Pero lo mejor estaba por llegar. Mientras la tripulación liberaba a los esclavos, Naruto decidió explorar las habitaciones privadas de la planta superior. Empujó una puerta tras otra hasta que llegó a una especialmente ornamentada. La abrió de una patada y se encontró cara a cara con una visión que ni en sus sueños más locos había imaginado. Una Tenryubito. Ella estaba allí, sentada en un trono improvisado, rodeada de sirvientes.
Su expresión de sorpresa al ver irrumpir a aquel pirata cubierto de sangre fue tan cómica que Naruto soltó una carcajada que resonó en toda la estancia. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú para atreverte a entrar aquí?, chilló la mujer, con esa mezcla de indignación y arrogancia propia de los dragones celestiales. Naruto no respondió. Simplemente cruzó la habitación en 3 zancadas, agarró a la mujer por el brazo con una fuerza que la hizo gritar, y la arrastró escaleras abajo mientras ella pataleaba. Los sirvientes intentaron intervenir, pero cayeron antes de poder completar sus movimientos. Cuando Erza vio a su capitán salir del edificio arrastrando a una Tenryubito, su expresión pasó por una docena de emociones diferentes antes de estabilizarse en una mezcla de resignación y diversión. Capitán, dime que no hiciste lo que creo que hiciste. La secuestré, anunció Naruto con una sonrisa de oreja a oreja, levantando a la mujer como si fuera un trofeo. Tenemos una rehén de lujo. Maki, que estaba cubriendo la retirada, se giró lentamente para mirar la escena. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Es una Tenryubito? ¿En serio? ¿Secuestraste a una Tenryubito? ¿Te has vuelto completamente loco? Probablemente, admitió Naruto con total naturalidad. Pero mira su cara. Vale la pena. La Tenryubito, que respondía al nombre de Shalria, había dejado de gritar y ahora observaba a su secuestrador con una mezcla de incredulidad y terror. Nadie, en toda la historia del mundo, se había atrevido a ponerle la mano encima a un dragón celestial. Nadie. Y este pirata de mierda la estaba arrastrando como si fuera un saco de patatas. La reacción de la marina no se hizo esperar. En cuestión de horas, 10 barcos de guerra fueron despachados con órdenes explícitas: recuperar a la Tenryubito cueste lo que cueste y capturar o eliminar a los responsables. Los almirantes recibieron la noticia con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la furia asesina. El gobierno mundial tembló de ira. Los dragones celestiales exigían cabezas. Y ahora, 5 días después, el Perna Negra seguía huyendo. Capitán, gritó Simba desde el timón, mientras esquivaba por los pelos otro impacto de cañón. ¿Tienes algún plan o solo piensas seguir riéndote como un idiota? Naruto se giró hacia él, esa sonrisa loca todavía iluminando su rostro manchado de sangre seca y salitre. El plan es sobrevivir, respondió. Y si no sobrevivimos, al menos moriremos habiendo hecho algo que nadie había hecho antes. Eso no es un plan, es una frase hecha de mierda, gritó Maki desde la popa, mientras lanzaba un golpe que mandó por los aires una de las balas de cañón. Erza observó a su capitán con una expresión que solo los años de convivencia permitían descifrar. No era resignación, ni siquiera enfado. Era algo parecido a la admiración, mezclada con esa dosis de locura que todos ellos compartían. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo en voz baja. Que le saldría bien si no fuera porque nos persiguen 10 barcos. Naruto, como si hubiera escuchado sus palabras, se giró hacia ella y le dedicó un guiño. Confía en mí, Erza. Esto no es un lío, capitán, intervino Mai desde su posición en el mástil. Esto es una catástrofe de proporciones bíblicas. Detalles. La Tenryubito, que estaba atada en la bodega del barco bajo la atenta mirada de Nightingale, no daba crédito a lo que escuchaba. Aquellos piratas discutían mientras huían de 10 barcos de guerra como si fuera algo cotidiano. El capitán reía como un condenado mientras el mundo se les venía encima. ¿Qué clase de persona secuestra a un dragón celestial y luego se ríe mientras lo persigue toda la marina? Encubierta, la persecución continuaba. Los barcos enemigos ganaban terreno lentamente, sus cañones cada vez más precisos. Billy disparaba su revólver una y otra vez, tratando de alcanzar a los oficiales. Bambieta lanzaba cargas explosivas que estallaban en las cubiertas enemigas. Arribel, desde la proa, observaba las corrientes buscando alguna ruta de escape. Y Naruto seguía riendo. ¿Sabéis qué es lo mejor de todo esto?, gritó. Cuando nos capturen, nuestra recompensa será tan alta que ni siquiera podrán ejecutarnos sin convocar a todos los almirantes. Eso no es algo bueno, capitán, respondió Maki, aunque una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Claro que lo es, insistió Naruto. Significa que hemos llegado lejos. Significa que nuestro nombre será recordado. Significa que hemos vivido como verdaderos piratas. Erza negó con la cabeza, pero no pudo evitar que sus labios se curvaran en una sonrisa. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Habían hecho algo que nadie había hecho antes. Habían desafiado a los dioses vivientes de este mundo.
habían demostrado que los piratas del Eclipse Negro no tenían miedo de nada. Mientras Sinbad se aferraba al timón del Perna Negra con la fuerza de quien sabe que un solo error puede significar la muerte de todos, sus ojos no dejaban de moverse, evaluando cada ola, cada corriente, cada cambio en el viento que pudiera darles una mínima ventaja sobre sus perseguidores. El mar seguía encabritado, las olas golpeaban el casco con una violencia que hacía temblar hasta la quilla, y los cañonazos no cesaban, levantando columnas de agua a babor y estribor, cada vez más cerca, cada vez más precisos. Sinbad maldecía entre dientes mientras giraba el timón con movimientos bruscos, esquivando por centímetros los impactos que habrían hecho astillas el barco. 10 navíos de guerra los perseguían, 10 máquinas de destrucción diseñadas para acabar con piratas como ellos, y sin embargo seguían vivos, seguían navegando, seguían desafiando a la muerte con cada metro de mar que lograban poner entre ellos y sus enemigos. En lo alto del mástil principal, Mai había encontrado una posición que le permitía tener una visión privilegiada de toda la flotilla enemiga. Su rifle, ese compañero inseparable que conocía mejor que a cualquier ser humano, descansaba firme entre sus manos mientras ella elegía cuidadosamente sus objetivos. No disparaba al azar, no malgastaba balas en tiros inútiles. Cada disparo suyo buscaba un oficial, un hombre al mando, alguien cuya muerte pudiera sembrar el caos en las filas enemigas. Un capitán cayó de su puesto, con la cabeza reventada por una bala certera. Un timonel se desplomó sobre la rueda que gobernaba, haciendo que su barco se desviara peligrosamente y chocara con el navío vecino. Un oficial de comunicaciones dejó de existir antes de poder transmitir una orden crucial. Mai sonreía con cada acierto, una sonrisa fría, profesional, la sonrisa de alguien que ha convertido el asesinato en un arte y lo practica con la dedicación de un maestro. Mientras tanto, en la cubierta principal, Billy the Kid y Bambietta trabajaban en tándem como una máquina de destrucción perfectamente engrasada. Billy manejaba los cañones con una precisión que rozaba lo sobrenatural, calculando ángulos y trayectorias en cuestión de segundos, ajustando la pólvora y la puntería con movimientos rápidos y seguros. Bambietta, por su parte, se encargaba de las cargas explosivas, esas pequeñas maravillas de la pirotecnia mortal que ella misma preparaba con esmero. Sus explosivos volaban hacia los barcos enemigos, impactando en las cubiertas, en los cascos, en las velas, sembrando el pánico y la destrucción. Un barco enemigo comenzó a arder cuando una de sus bombas alcanzó el depósito de municiones. Otro perdió el mástil principal, dejándolo inmovilizado y a merced de las olas. Los marines gritaban, corrían, intentaban apagar los incendios mientras seguían disparando, pero el caos se extendía entre sus filas como una plaga. En la bodega del Perna Negra, sin embargo, reinaba una calma tensa, casi irreal en comparación con el infierno que se vivía en cubierta. Allí abajo, iluminada por la tenue luz de un par de lámparas de aceite que se balanceaban con el movimiento del barco, se encontraba Florence Nightingale, la médica de la tripulación, frente a un problema muy diferente al de sus compañeros. Frente a ella, atada a una de las columnas estructurales del barco, estaba Shalria, la Tenryubito que Naruto había secuestrado 5 días atrás. Y la muy idiota no paraba de gritar. «Suéltame inmediatamente, escoria». Chillaba la mujer, su voz aguda y estridente atravesando la madera del barco. «¿Sabes quién soy? Mi familia pagará por esto. Cuando mi padre se entere, vendrá con todo el poder del gobierno mundial y los hará picar en pedazos. Los convertirán en comida para peces. Se arrepentirán de haber nacido el día que...». Su discurso se interrumpió bruscamente cuando Nightingale, harta ya de aquel escándalo insufrible, le clavó una jeringa en el cuello con la precisión de quien ha realizado esa misma operación cientos de veces. El sedante hizo efecto casi de inmediato, y los ojos de la Tenryubito se nublaron mientras su cabeza caía hacia un lado, inerte. Por fin, silencio. «Órdenes del capitán», murmuró Nightingale para sí misma, mientras guardaba la jeringa en su estuche y se aseguraba de que las ataduras de la rehén siguieran firmes. «Gritabas demasiado». En cubierta, la persecución continuaba sin tregua. Naruto seguía en la proa, observando el caos con esa sonrisa suya que nunca desaparecía, cuando Erza se acercó a él con paso firme, su espada brillando bajo la luz grisácea del cielo tormentoso. Su expresión era seria, pero no preocupada. Después de todo lo que habían pasado juntos, hacía falta mucho más que 10 barcos de guerra para alterar a la mano derecha de los piratas del Eclipse Negro. «Entonces, maldito maníaco», dijo Erza, cruzándose de brazos frente a su capitán, «¿cuál es tu plan ahora? Ya conseguiste que la marina te prestara atención. Ya tienes lo que querías. ¿Y ahora qué?
Naruto se giró lentamente hacia ella, sus ojos brillando con esa luz especial que solo aparecía cuando las cosas se ponían realmente interesantes. Se apoyó contra la barandilla de proa, cruzó los brazos sobre el pecho y adoptó esa postura relajada que también conocían todos en la tripulación. El plan, dijo con calma, como si estuviera explicando algo tan simple como ir a comprar pan, es sencillo. Primero, perder o acabar con los idiotas que nos persiguen. No podemos seguir huyendo para siempre, así que o los despistamos o los hundimos. Personalmente prefiero lo segundo, pero no voy a rechazar lo primero si se presenta la oportunidad. Erza asintió lentamente, procesando la información. Hasta ahí, todo era lógico dentro de la particular lógica de Naruto. Segundo, continuó él, levantando un dedo, buscar un buen lugar tranquilo para descansar. Llevamos 5 días huyendo sin parar, la tripulación está agotada, los suministros empiezan a escasear y necesitamos poner tierra de por medio para reorganizarnos. Una isla tranquila, alejada de las rutas principales, donde podamos pasar desapercibidos unos días mientras la cosa se calma. Otro asentimiento de Erza. También tenía sentido. Después de semejante persecución, un descanso no solo era necesario, era vital para la supervivencia de todos. Y tercero, concluyó Naruto, levantando un tercer dedo con una sonrisa aún más amplia, esperar a ver cómo sube nuestra recompensa. Porque te aseguro, Erza, que cuando las noticias de lo que hicimos lleguen a oídos de todo el mundo, nuestros carteles de Se Busca van a aumentar como la espuma. Secuestrar a una Tenryubito no es algo que pase desapercibido. Dentro de unos días, nuestro nombre estará en boca de todos. Erza lo miró fijamente durante unos segundos, evaluando sus palabras, buscando el ángulo, la trampa, la locura adicional que siempre solía acompañar los planes de su capitán. Pero no encontraba nada. Era un plan sólido, coherente, incluso razonable dentro de lo que cabía esperar de alguien como Naruto. ¿En serio?, preguntó con una ceja arqueada, sin poder ocultar cierto escepticismo. ¿Ese es todo tu plan? ¿Perder a los perseguidores, descansar y esperar? ¿No hay ninguna locura adicional? ¿Ninguna idea descabellada? ¿Ningún por cierto, también pienso hacer esto otro que no te he contado? Naruto mantuvo su sonrisa, pero en sus ojos apareció un destello travieso que Erza conoció de inmediato. Ahí estaba. Siempre había algo más. Siempre. Bueno, dijo con fingida inocencia, sí, quizás. Y también tengo otro pequeño objetivo. Erza suspiró profundamente, preparándose para lo peor. ¿Qué objetivo, capitán? Naruto se giró hacia la bodega, hacia el lugar donde yacía sedada la Tenryubito, y su sonrisa se ensanchó hasta límites preocupantes. Quizás, dijo lentamente, saboreando cada palabra, seduzca a la loca que secuestramos. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que por un momento Naruto creyó que Erza había dejado de respirar. La mano derecha de los piratas del Eclipse Negro lo miró fijamente, sus ojos recorriendo el rostro de su capitán en busca de algún indicio de que estaba bromeando. Pero no. La sonrisa de Naruto era genuina. Sus ojos brillaban con esa luz que solo aparecía cuando realmente creía en lo que estaba diciendo. ¿Perdona?, dijo Erza, con voz peligrosamente calmada. Seduzco a la Tenryubito, repitió Naruto como si fuera la cosa más natural del mundo. Piensa, Erza. Es una mujer acostumbrada a que todos se arrodillen ante ella, a que le den todo lo que quiere sin esfuerzo, a vivir en una burbuja de privilegio absoluto. Y de repente aparece un pirata que la secuestra, que la trata como a una igual, que no le muestra ni un ápice de respeto. Eso, para alguien como ella, debe ser interesante. Diferente. Atractivo, incluso. Erza abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Cerró la boca. La volvió a abrir. Nada. Por primera vez en mucho tiempo, la mano derecha de Naruto estaba completamente sin palabras ante la locura de su capitán. Además, continuó Naruto, cada vez más entusiasmado con su idea, imagínate el golpe de efecto. No solo hemos secuestrado a una Tenryubito. No solo estamos siendo perseguidos por toda la marina. Encima, el capitán de los piratas del Eclipse Negro se liga a la rehén. ¿Te imaginas la cara de los dragones celestiales cuando se enteren? ¿Te imaginas la humillación? Sería glorioso. ¿Glorioso?, repitió Erza, recuperando finalmente la capacidad de hablar. ¿Tú crees que seducir a una mujer a la que has secuestrado y mantienes atada en la bodega de tu barco es glorioso? Bueno, cuando lo pones así suena un poco mal, admitió Naruto con total naturalidad. Pero si ella se enamora de mí por voluntad propia, entonces ya no es secuestro, es una relación complicada.
Eso pasa, ¿no? El síndrome de Estocolmo o algo así. Erza se llevó una mano a la frente, masajeándose las sienes como si de repente le hubiera entrado un dolor de cabeza monumental. Llevaba años con Naruto, años de locuras y peligros y situaciones imposibles, pero esto superaba todo lo imaginable. Capitán, dijo con voz tensa, ¿te das cuenta de que si intentas algo con esa mujer, la marina va a tener aún más motivos para perseguirnos? Porque no solo la hemos secuestrado, sino que encima su honor se verá mancillado por un pirata. Los dragones celestiales no van a descansar hasta vernos muertos a todos. Naruto se encogió de hombros con una despreocupación absoluta. Ya nos quieren muertos ahora, señaló con lógica aplastante. ¿Qué más da un motivo extra? Además, piensa en el lado positivo. Si consigo que se enamore de mí, igual podemos usarla como negociadora. Suéltanos o tu preciosa Shalria se quedará soltera para siempre. ¿Eso funciona, no? No, respondió Erza. Eso no funciona. Eso no funciona en absoluto. Maki, que había estado escuchando la conversación desde la popa mientras seguía cubriendo la retirada, no pudo contenerse más y soltó una carcajada que resonó por encima del ruido de los cañones. Déjalo, Erza. Gritó. El capitán está como una puta cabra. Pero por eso lo seguimos, no. Tú no ayudas. Le respondió Erza, fulminándola con la mirada. Billy the Kid, desde su posición junto a los cañones, también se unió a la conversación sin dejar de disparar. Yo digo que lo intente, opinó con una sonrisa pícara. Sería divertido ver la cara de los dragones celestiales cuando se enteren de que su niña mimada se ha fugado con un pirata. No se va a fugar, protestó Erza. Está secuestrada. Atada en la bodega. Detalles, dijo Naruto y Billy al unísono, intercambiando una mirada cómplice. Mai, desde lo alto del mástil, también quiso dar su opinión sin dejar de apuntar a los oficiales enemigos. Si la seduces, capitán, te prometo que te compro una botella del mejor licor del Grand Line. Hace siglos que no veo un espectáculo tan bueno como este. Trato hecho. Aceptó Naruto con entusiasmo. Erza negaba con la cabeza, una mano en la frente, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en esto. Había conocido a Naruto siendo un capitán prometedor, con ambiciones claras y una visión de futuro. Y ahora estaba ahí, discutiendo con toda la tripulación sobre si debía o no seducir a la Tenryubito que habían secuestrado mientras 10 barcos de la marina les disparaban. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, una pequeña parte de ella no podía evitar sonreír. Porque esto era exactamente lo que significaba ser parte de los piratas del Eclipse Negro. Locura, caos, peligro y diversión, todo mezclado en una combinación explosiva que ningún otro lugar del mundo podía ofrecer. Está bien, dijo finalmente, rindiéndose ante lo inevitable. Haz lo que quieras. Pero si todo sale mal, yo no pienso morir por tu culpa. Naruto le dedicó una sonrisa radiante, de esas que iluminaban todo su rostro y contagiaban a cualquiera que las viera. Tranquila, Erza. Todo va a salir bien. Siempre sale bien. Eso no es cierto, replicó ella. La semana pasada casi nos matan 3 veces. Detalles, repitió Naruto por tercera vez, mientras se giraba hacia la bodega con una determinación inquebrantable en sus ojos. Los disparos de la marina se estaban volviendo cada vez más insistentes, más precisos, más peligrosos con cada minuto que pasaba. Los 10 barcos perseguidores habían logrado coordinar sus movimientos después de horas de persecución, formando una especie de tenaza que intentaba cerrarse sobre el Perna Negra desde ambos flancos. Las balas de cañón silbaban en el aire, pasando cada vez más cerca del casco del barco pirata, levantando columnas de agua que empapaban la cubierta y hacían resbalar a los tripulantes. El mar seguía encabritado, las olas golpeaban sin piedad, y el viento parecía haber cambiado de dirección justo para favorecer a los perseguidores en lugar de a los perseguidos. La mala suerte, o quizás la pericia de los marinos, estaba poniendo las cosas cada vez más difíciles para los piratas del Eclipse Negro. Sinbad, aferrado al timón con todas sus fuerzas, tenía que realizar giros cada vez más bruscos para esquivar los impactos que amenazaban con hacer astillas el barco. Su rostro estaba tenso, las venas de su cuello marcadas por el esfuerzo, y sus brazos dolían de la constante lucha contra la rueda de gobierno que parecía querer arrancársele de las manos en cada maniobra. Un cañonazo impactó a apenas 3 metros de la popa, levantando una ola que hizo cabecear el barco violentamente. Otro pasó tan cerca del mástil principal que Mai, desde su posición elevada, pudo sentir el aire desplazado por el proyectil. La situación se estaba volviendo insostenible. Maldita sea.
Gritó Van Vieta desde su posición junto a los cañones, mientras otro de sus explosivos fallaba el blanco por culpa de un repentino viraje de Sinbad. Deja de mover el barco de esa manera, idiota. No puedo apuntar si no te estabilizas. Si no muevo el barco, nos convierten en queso gruyere. Respondió Sinbad sin apartar la vista del horizonte, sus manos girando el timón una y otra vez en una danza frenética. Preocúpate de tus bombas y déjame a mí la navegación. Mis bombas son perfectas. Protestó ella mientras preparaba otro artefacto. El problema es que no puedo calcular las trayectorias con este puto barco bailando como un borracho. Billy the Kid, que seguía disparando su revólver contra los oficiales enemigos, soltó una carcajada breve antes de recargar. Niños, no se peleen. Hay suficientes marines para todos. En medio de todo este caos, en la proa del barco, completamente ajeno a la tensión que envolvía a sus nakamas, Naruto seguía riendo como un auténtico demente. Su carcajada se elevaba por encima del estruendo de los cañones, por encima de los gritos de su tripulación, por encima del rugido del viento y las olas. Tenía los brazos abiertos, el cabello alborotado por la brisa salada, y en sus ojos brillaba esa chispa de locura que lo hacía tan peligroso como impredecible. Para él, aquello no era una crisis, era una fiesta. No era un problema, era una aventura. No era una amenaza de muerte, era la diversión más grande que había experimentado en semanas. ¿Lo ven? Gritó por enésima vez. Esto es vivir. Esto es ser pirata. La emoción, el peligro, la adrenalina. Erza, que estaba junto al mástil principal con su espada desenvainada, lista para cualquier cosa, intercambió una mirada con Maki. La mano izquierda de Naruto estaba en la popa, cubriendo la retirada, pero en ese momento sus ojos se encontraron a través de la cubierta y ambas supieron exactamente lo que la otra estaba pensando. Había llegado el momento. Llevaban demasiado tiempo aguantando las locuras de su capitán sin ponerle freno, y la situación actual requería cabeza fría, no risas de demente. Maki se movió primero, cruzando la cubierta con esa velocidad suya que la caracterizaba, esquivando por instinto las sacudidas del barco mientras se acercaba a la proa. Erza hizo lo mismo desde su posición, avanzando con paso firme, su espada aún en la mano pero su atención completamente centrada en el objetivo: hacer entrar en razón a ese maldito desquiciado que tenían por capitán. Naruto las vio venir, pero su sonrisa no se desvaneció. Al contrario, se ensanchó aún más. Erza. Maki. Las saludó con entusiasmo. ¿Vienen a disfrutar del espectáculo? Es increíble, miren esos barcos. 10 barcos de guerra persiguiéndonos. ¿Se imaginan la recompensa que van a poner por nosotros cuando? No pudo terminar la frase. El golpe de Maki impactó primero en la parte trasera de su cabeza, un puñetazo seco, preciso, cargado de toda la frustración que la joven había acumulado durante los últimos 5 días de huida. Antes de que Naruto pudiera siquiera quejarse, el revés de Erza, más elegante pero igual de contundente, impactó en su sien derecha, haciendo que su cabeza girara violentamente hacia el otro lado. Los dos golpes, casi simultáneos, sonaron con un impacto sordo que incluso algunos marines en los barcos perseguidores debieron escuchar. ¡Auch! Gritó Naruto, llevándose ambas manos a la cabeza mientras se tambaleaba. ¿Qué demonios? Se volvieron locas. Así tratan a su capitán. ¿Nos volvimos locas nosotras? Repitió Maki con voz gélida, sus ojos clavados en él como cuchillos. El loco aquí eres tú, imbécil. Llevamos 5 días huyendo, 10 barcos nos persiguen, estamos agotados, sin suministros, y tú lo único que haces es reírte como un condenado en la proa. Erza asintió, cruzando los brazos sobre su pecho con una expresión que no admitía discusión. Maki tiene razón, capitán. Entendemos que disfrutes el peligro, que vivas por la adrenalina. Es parte de lo que eres y parte de por qué te seguimos. Pero esto ya no es diversión, es supervivencia. Y en situaciones de supervivencia, necesitamos a nuestro capitán con la cabeza fría, no riéndose como un idiota mientras el barco se hace pedazos a nuestro alrededor. Naruto abrió la boca para protestar, para decir que ellas no entendían, que precisamente esa era la gracia de todo, que si no podía disfrutar de los momentos de peligro entonces ¿para qué era pirata? Pero antes de que pudiera articular palabra, una lluvia de reproches cayó sobre él desde todos los puntos del barco. Tienen razón. Gritó Sinbad desde el timón, sin apartar la vista de las olas. Deja de reírte y haz algo útil, capitán. Apoyo la moción. Coreó Mai desde el mástil, mientras recargaba su rifle. O nos sacas de esta o nos hundimos intentándolo, pero deja de hacer el ridículo.
Ya cállate y pelea. Añadió Billy the Kid entre disparo y disparo. Tus risas no nos van a salvar. Lo que ellos dijeron. Remató Van Vieta, lanzando otro explosivo que por fin impactó en un barco enemigo, aunque el destrozo fue menor de lo esperado. Y de paso, pídele a Sinbad que deje de mover el barco tanto. Eso no es culpa mía. Protestó el timonel. Naruto parpadeó, atónito. Toda su tripulación, toda, se había vuelto contra él. Incluso Nightingale, que asomó la cabeza desde la bodega para lanzarle una mirada cargada de significado antes de volver a atender a la reenserada. Por un momento, el capitán de los piratas del Eclipse Negro se sintió como un niño regañado por sus padres. La sensación era tan extraña, tan poco familiar, que no supo muy bien cómo reaccionar. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos en señal de rendición. Ya entendí. Dejo de reírme. Me pongo serio. ¿Contentos? No, respondieron al unísono al menos 5 voces desde diferentes puntos del barco. Naruto suspiró, frotándose la nuca donde aún le dolían los golpes. Su diversión se había esfumado por completo, reemplazada por una mezcla de resignación y determinación. Bien. Si querían seriedad, tendrían seriedad. Pero a su manera. Se giró lentamente hacia la popa del barco, hacia la parte trasera desde donde podía ver con claridad los 10 barcos que aún los perseguían incansablemente. Las nubes seguían cubriendo el cielo, el mar seguía agitado, los cañones seguían tronando. Pero ahora, en sus ojos, ya no había esa chispa de diversión loca que tanto preocupaba a su tripulación. Ahora había algo diferente. Algo más frío. Más calculador. Más peligroso. En la cubierta, justo a sus pies, algo metálico brilló bajo la tenue luz del día nublado. Era una espada, una de las muchas que Maki había ido arrojando por ahí durante sus entrenamientos y combates. Sin pensar demasiado, sin dudar, Naruto se agachó y la tomó con la mano izquierda. El peso era familiar, el equilibrio correcto. No era su arma preferida, pero para lo que tenía en mente, serviría. Preparaos, dijo con voz tranquila, sin gritar, pero con una claridad que atravesó el ruido de la batalla y llegó a los oídos de toda su tripulación. Esto va a moverse. Sinbad, que lo escuchó desde el timón, tensó los brazos sobre la rueda, preparándose para lo que viniera. Los demás hicieron lo mismo, cada uno en su puesto, cada uno confiando en que su capitán, a pesar de sus locuras, siempre tenía unas bajo la manga. Naruto extendió la espada hacia su derecha, alejándola de su cuerpo, mientras cerraba los ojos un instante para concentrarse. Cuando volvió a abrirlos, todo su brazo derecho, desde el hombro hasta la punta de los dedos, estaba recubierto por un haki de armamento denso, oscuro, casi sólido. El poder fluía por sus venas, calentando su piel, endureciendo sus músculos, convirtiendo su extremidad en un arma viviente. El haki se extendió también sobre la espada, trepando por la hoja desde la empuñadura hasta donde su control se lo permitió, cubriendo aproximadamente la mitad del metal con ese brillo oscuro característico. Pero no se detuvo ahí. Naruto respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire salado del mar, y entonces lo soltó todo. Su haki del conquistador emergió de su cuerpo como una ola invisible, como un tsunami de voluntad pura que se expandió en todas direcciones sin control. La presión fue tan intensa que el Perna Negra entero se tambaleó, no por las olas, sino por la fuerza bruta de la voluntad de su capitán golpeando contra la realidad. Los tripulantes, acostumbrados ya a la presencia de Naruto, sintieron cómo el aire se volvía pesado, cómo sus cuerpos querían doblegarse ante aquella fuerza abrumadora. En los barcos perseguidores, decenas de marines cayeron desmayados en cubierta, sus mentes incapaces de soportar la presencia de un rey. Pero Naruto no había terminado. Todo aquel despliegue de conquistador no era más que el preludio, la introducción, el anuncio de lo que estaba por venir. Concentró toda esa voluntad, toda esa fuerza, toda esa determinación, y la canalizó hacia su brazo derecho, hacia su mano, hacia la espada que sostenía. El haki de armamento que ya cubría su brazo y parte de la hoja se intensificó, se volvió más denso, más oscuro, más poderoso. La espada comenzó a temblar en su mano, vibrando con una frecuencia que hacía doler los dientes, emitiendo un zumbido grave que parecía el lamento de un animal herido. El metal se calentó. Primero fue un calor tenue, casi imperceptible. Luego, una temperatura más elevada, que hacía sudar la mano de Naruto. Finalmente, un calor infernal, insoportable, que puso la espada al rojo vivo. La hoja brillaba ahora con un resplandor anaranjado, como si acabara de salir de una fragua, como si hubiera sido forjada en el momento con el poder puro de la voluntad de su capitán.
El aire alrededor de la espada se distorsionaba por el calor, creando ondas que bailaban en el horizonte. Naruto sonrió. No era la sonrisa loca de antes, no era la diversión del demente. Era otra cosa. Era la sonrisa de quien sabe que está a punto de hacer algo enorme, algo que será recordado, algo que cambiará el curso de esta persecución para siempre. Miró nuevamente hacia los barcos perseguidores. 10 navíos de guerra, acercándose cada vez más, sus cañones aún humeantes, sus cubiertas llenas de marines que, los que aún estaban conscientes, observaban con horror la escena que se desarrollaba en el barco pirata. Vieron al capitán en la popa, vieron la espada al rojo vivo, vieron esa sonrisa que prometía destrucción. Y supieron, en ese momento, que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Naruto no esperó más. Extendió su brazo hacia atrás, llevando la espada lo más lejos que pudo, arqueando su cuerpo como un arquero que tensa su arco hasta el límite. Los músculos de su brazo se marcaron bajo la piel, el haki brillaba con intensidad, la espada crepitaba por el calor. Por un instante, todo se detuvo. El viento, las olas, los disparos, los gritos. El mundo contuvo el aliento. Y entonces, Naruto lanzó su brazo hacia adelante. El tajo vertical partió el aire, la luz, la realidad misma. Una onda de choque colosal emergió de la espada al rojo vivo, expandiéndose hacia los barcos enemigos con la furia de un dios enfurecido. El mar se abrió a su paso, las olas partidas por la mitad, el agua elevándose en murallas temporales a ambos lados del corte invisible. El viento mismo pareció desgarrarse, creando un vacío que succionaba todo a su alrededor. Juicio divino. Rugió Naruto, su voz mezclándose con el estruendo del ataque, con el gemido de la realidad desgarrada, con el horror de los marines que vieron acercarse su destino. La onda de choque impactó contra los barcos perseguidores como un puño de titán. Los primeros navíos, los que iban en cabeza, simplemente se partieron en dos, sus cascos abriéndose como fruta madura bajo la presión del ataque. Los mástiles cayeron, las velas se incendiaron, los cañones volaron por los aires. Los siguientes barcos intentaron virar, intentaron escapar, pero era demasiado tarde. La onda expansiva los alcanzó uno tras otro, destrozando proas, reventando cascos, hundiendo sueños de gloria en las frías aguas del Grand Line. Los marines gritaban, saltaban al agua, intentaban nadar lejos de la masacre. Pero no había escape. El juicio divino de Naruto no discriminaba, no perdonaba, no dejaba supervivientes allí donde impactaba con toda su fuerza. En cuestión de segundos, de los 10 barcos que los perseguían, 5 habían desaparecido por completo, 3 estaban hundiéndose rápidamente, y los 2 últimos, gravemente dañados, intentaban alejarse con lo poco que les quedaba de casco y velas. El mar, antes encabritado, pareció calmarse por un momento, como si el océano mismo estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Los restos de los barcos flotaban a la deriva, mezclados con cadáveres y supervivientes que se aferraban a cualquier tabla que pudiera mantenerlos a flote. El humo de los incendios se elevaba hacia el cielo gris, y el olor a pólvora quemada y madera carbonizada llenaba el aire. En la popa del Perna Negra, Naruto dejó caer la espada, ahora fría y quebrada, inservible después de haber canalizado semejante poder. Su brazo derecho colgaba a su costado, temblando ligeramente por el esfuerzo, el haki disipándose lentamente. Pero en su rostro, a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de haber usado una cantidad absurda de energía, había una sonrisa. Una sonrisa diferente a la de antes. Una sonrisa de satisfacción, de deber cumplido, de saber que, por una vez, había hecho exactamente lo que su tripulación necesitaba. ¿Contentas?, preguntó con voz ronca, girándose hacia Erza y Maki, que lo miraban con expresiones que iban del asombro al alivio. Erza fue la primera en reaccionar. Asintió lentamente, una vez, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña pero genuina. Sí, respondió. Ahora sí, capitán. Ahora sí. Y final del capítulo 8. Las consecuencias de lo que había hecho la tripulación de Naruto no se hicieron esperar ni un solo día. En el momento exacto en que la noticia del secuestro de una Tenryubito llegó a oídos del gobierno mundial, acompañada de los informes detallados sobre la masacre en la venta de esclavos y la posterior destrucción de 10 barcos de guerra en una sola maniobra, los engranajes de la burocracia marina comenzaron a girar a una velocidad frenética. Los responsables de asignar las recompensas se reunieron de emergencia, los almirantes fueron consultados, los dragones celestiales exigieron respuestas y, sobre todo, exigieron cabezas.
el nombre de los piratas del Eclipse Negro pasó de ser una molestia menor a convertirse en la prioridad número uno de la Marina en cuestión de horas, desplazando incluso a amenazas mucho más establecidas en el escalafón del peligro mundial. Cuando los nuevos carteles de Se Busca comenzaron a circular por todos los rincones del Grand Line, el impacto fue inmediato y devastador para cualquier noción de normalidad que aún pudiera existir en el mundo pirata. Las cifras que aparecían impresas en aquellos papeles eran sencillamente astronómicas, especialmente considerando el poco tiempo que llevaba activa esta tripulación. En los bares portuarios, en los mercados negros, en las cubiertas de otros barcos piratas, en los despachos de la Marina, en cada lugar donde hubiera alguien interesado en el equilibrio de poder de los mares, se hablaba de lo mismo. Los piratas del Eclipse Negro habían roto todos los récords, habían establecido un nuevo estándar, habían demostrado que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Naruto Don Quixote, el capitán de aquella banda de locos, vio como su recompensa se disparaba hasta alcanzar la impresionante cifra de 720.000.000 de berries. Era una cantidad tan absurda, tan descomunal, que incluso los piratas más veteranos del Nuevo Mundo tuvieron que mirarla dos veces para asegurarse de que no estaban alucinando. 720 millones. Más que muchos capitanes que llevaban décadas sembrando el caos. Más que la mayoría de los supernovas juntos. Una cifra que colocaba a Naruto en un pedestal de peligrosidad al que muy pocos habían llegado en tan poco tiempo. La Marina, al asignarle semejante recompensa, estaba enviando un mensaje claro al mundo. Este hombre es una amenaza de primer nivel, este hombre debe ser capturado o eliminado cueste lo que cueste, este hombre ha puesto sus manos sobre un dragón celestial y eso no puede quedar impune. Pero lo más impactante, lo que realmente hizo temblar los cimientos del mundo pirata, fue que Naruto no era el único cuya recompensa se había disparado. Toda su tripulación, absolutamente todos los que habían participado en aquella locura de secuestrar a una Tenryubito y masacrar a decenas de marines, vieron como sus cabezas aumentaban de valor de una manera que no tenía precedentes. Los piratas del Eclipse Negro no eran una banda de un solo hombre, no dependían únicamente del carisma y el poder de su capitán. Eran un colectivo, una familia, una máquina de guerra perfectamente engrasada donde cada pieza tenía su valor y cada miembro era una amenaza por derecho propio. Y la Marina, al asignar las nuevas recompensas, reconoció ese hecho de la manera más contundente posible. Erza Scarlet, la mano derecha de Naruto, la guerrera de cabellera escarlata que había sembrado el caos junto a su capitán desde el primer día, vio como su recompensa pasaba de 133.000.000 a unos estratosféricos 520.000.000 de berries. Una subida de casi 400 millones en un solo golpe, un aumento que por sí solo habría sido noticia mundial si no hubiera sido opacado por la cifra aún más alta de su capitán. Erza, que siempre había mantenido una actitud estoica frente a las recompensas, no pudo evitar una pequeña sonrisa cuando vio su nuevo cartel. 520 millones. Una cantidad que la colocaba muy por encima de la mayoría de los capitanes supernovas, que la convertía en uno de los objetivos más codiciados por cualquier cazarrecompensas con dos dedos de frente. Su espada, esa hoja que tantas vidas había cebado, valía ahora más que muchos imperios piratas enteros. Maki Zenin, la mano izquierda, la fuerza bruta que nunca dejaba de entrenar, la guerrera que había demostrado una y otra vez que su lugar al lado de Naruto no era casualidad, recibió una recompensa de 480.000.000 de berries, partiendo de los 128.000.000 que tenía anteriormente. 350 millones de aumento, una cifra que habría hecho caer de culo a cualquier pirata normal, pero que para Maki era simplemente la confirmación de lo que ya sabía, que estaba en el camino correcto, que su obsesión por volverse más fuerte estaba dando frutos, que nadie podría volver a mirarla por encima del hombro nunca más. Cuando vio la cifra, impresa en tinta fresca sobre el papel de su cartel, sus puños se apretaron con determinación renovada. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era un buen comienzo. Mai Zenin, la francotiradora silenciosa, la hermana de Maki que prefería las sombras a los focos, vio como su recompensa pasaba de 105.000.000 a 352.000.000 de berries. 247 millones de aumento, una cantidad que reconocía su letalidad a distancia, su capacidad para eliminar objetivos sin que nadie supiera de dónde había venido el disparo. Mai, desde su posición habitual en las alturas, observó su nuevo cartel con una mezcla de orgullo y diversión.
Ahora los marines la buscarían con más ahínco, ahora tendría que ser más cuidadosa, ahora cada disparo suyo valdría más que antes. Sonrió, una sonrisa fría y profesional, y siguió limpiando su rifle como si nada. Billy the Kid, el pistolero de reflejos imposibles, el artillero que había hecho bailar su revólver mientras los barcos enemigos caían uno tras otro, recibió una recompensa de 412,000,000 de berries, partiendo de los 125,000,000 que tenía antes. Casi 300 millones de aumento, una cifra que haría las delicias de cualquier cazarrecompensas, pero que para Billy era simplemente un número más. Él no estaba en esto por el dinero, ni por la fama, ni por las recompensas. Estaba en esto por la diversión, por la adrenalina, por esa sensación única de tener una pistola en cada mano y el mundo a sus pies. Y con 412 millones sobre su cabeza, la diversión prometía ser aún mayor. Florence Nightingale, la médica que mantenía con vida a aquellos locos, la mujer que había sedado a la Tenryubito para que dejara de gritar, vio como su recompensa pasaba de unos modestos 101,000,000 a unos nada desdeñables 305,000,000 de berries. 204 millones de aumento, una cantidad que reconocía su valor no solo como sanadora, sino como miembro de pleno derecho de aquella tripulación peligrosa. Nightingale, siempre práctica, siempre centrada en su trabajo, observó la cifra y asintió para sí misma. Más recompensa significaba más enemigos interesados en cobrarla, y más enemigos significaba más heridos que atender. El círculo vicioso de la violencia. Pero ella estaba preparada. Tierra Ribel, la navegante silenciosa, la mujer que leía el mar como otros leen un libro, recibió una recompensa de 415,000,000 de berries, partiendo de los 127,000,000 que tenía antes. 288 millones de aumento, una cantidad que reconocía su importancia crucial en cada huida, en cada maniobra, en cada momento en que el Perna Negra había esquivado la muerte por los pelos. Arribel, desde su posición en la proa, observó el horizonte mientras sostenía su nuevo cartel entre las manos. Luego, sin decir una palabra, lo guardó en su bolsillo y volvió a concentrarse en el mar. Había corrientes que leer, vientos que anticipar, peligros que evitar. La recompensa podía esperar. Bambietta Basterbine, la cocinera explosiva, la mujer que combinaba el arte culinario con la pirotecnia mortal, vio como su recompensa pasaba de 101,000,000 a 398,000,000 de berries. Casi 300 millones de aumento, una cifra que la colocaba muy por encima de lo que cualquier cocinero pirata había recibido jamás. Bambietta, al ver la cifra, soltó una carcajada que resonó en toda la cocina. Luego, con una sonrisa traviesa, comenzó a preparar una receta especial para celebrarlo. Algo que, por supuesto, tenía un toque explosivo. Sinbad, el timonel mujeriego, el hombre que había mantenido el Perna Negra fuera del alcance de los camiones enemigos durante 5 días de persecución implacable, recibió una recompensa de 375,000,000 de berries, partiendo de los 111,045,000 que tenía antes. 264 millones de aumento, una cantidad que reconocía su pericia al timón, su capacidad para leer las olas y los vientos, su determinación inquebrantable de mantener con vida a aquellos locos. Sinbad, cuando vio la cifra, silbó admirativamente. Luego, con esa sonrisa suya tan característica, bromeó sobre que ahora podría permitirse conquistar a muchas más mujeres con una recompensa tan alta. Y Akimaru, el explorador silencioso, el infiltrador invisible, el hombre que había pasado meses tejiendo la red de información que llevó a aquella venta de esclavos, recibió una recompensa de 390,573,984 berries, partiendo de los 115,245,000 que tenía antes. 275 millones de aumento, una cifra tan específica que solo alguien como Yakimaru podía apreciar. Él, desde su posición en lo alto del mástil, observó el número durante largo rato. No dijo nada, no hizo ningún gesto, no mostró emoción alguna. Pero en sus ojos, por un instante, brilló algo parecido a la satisfacción. Lo más impactante de todo esto, lo que realmente hacía temblar los cimientos del mundo pirata, era que cada uno de estos nuevos carteles, cada una de estas cifras astronómicas, superaba con creces las recompensas de los 11 supernovas, aquellos piratas de peor calidad que habían irrumpido en el escenario mundial con la promesa de convertirse en las próximas grandes figuras.
Lau, Kid, Luffy, todos ellos vieron como sus recompensas, por impresionantes que fueran, palidecían en comparación con las de estos desconocidos que habían osado secuestrar a un dragón celestial. Los piratas del Eclipse Negro no solo habían entrado en el juego, habían volado el tablero por los aires y estaban reescribiendo las reglas sobre la marcha. La atención de la marina, que antes se repartía entre múltiples amenazas, se concentró ahora como un láser sobre esta única tripulación. Los almirantes discutían estrategias, los espías recopilaban información, los cazarrecompensas soñaban con cobrar aquellas cabezas. En cada base naval, en cada barco de guerra, en cada puesto avanzado, el nombre de los piratas del Eclipse Negro era pronunciado con una mezcla de odio y respeto. Habían hecho lo impensable, lo imposible, lo que nadie había osado hacer antes. Y por ello, pagarían. O al menos, eso esperaba la marina. Mientras tanto, en algún lugar del Grand Line, el Perna Negra navegaba tranquilamente hacia un destino incierto. Sus tripulantes, recién informados de sus nuevas recompensas, reaccionaban cada uno a su manera. Risas, silencios, sonrisas, determinación. Y en la proa del barco, como siempre, Naruto observaba el horizonte con esa sonrisa suya que tanto preocupaba a algunos y tanto inspiraba a otros. 720 millones, murmuró para sí mismo, saboreando cada sílaba. No está mal para empezar. Detrás de él, Erza y Maki intercambiaron una mirada. Sabían que esto era solo el principio. Sabían que las cosas se pondrían mucho más difíciles a partir de ahora. Pero también sabían que, con Naruto al mando, pase lo que pase, al menos nunca sería aburrido. Y final del capítulo 9. El archipiélago Sabaody era un lugar que nunca dejaba de sorprender a quienes lo visitaban, un enclave único en el mundo donde las burbujas de los manglares se elevaban hacia el cielo transportando a los viajeros entre sus ramas gigantescas, donde la tecnología y la naturaleza se fusionaban de maneras que desafiaban la comprensión, y donde convergían todo tipo de individuos provenientes de los rincones más remotos del Grand Line. En ese momento, Naruto caminaba sin prisas por el Grove 13, una de las numerosas zonas en las que se dividía el archipiélago, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón y una expresión de aburrimiento absoluto grabada en el rostro. No había nada particularmente interesante en aquel lugar, al menos nada que captara su atención, y el simple hecho de estar caminando sin un rumbo fijo, sin un objetivo claro, sin una amenaza que enfrentar, le resultaba casi insultante después de todo lo que habían vivido en las últimas semanas con esa persecución implacable y ese aumento descomunal de recompensas que los había convertido en el centro de atención del mundo entero. Hacía apenas unas horas que el Perna Negra había atracado en uno de los muelles menos concurridos del archipiélago, aprovechando la relativa calma que ofrecía Sabaody para reponer suministros y realizar las reparaciones necesarias después de los combates recientes. La tripulación se había dispersado rápidamente, cada uno con sus propias misiones y sus propios intereses, desapareciendo entre las calles burbujeantes en busca de lo que necesitaban. Erza había mencionado algo sobre buscar un herrero que pudiera revisar su espada, esa hoja que tantas vidas había cebado y que necesitaba mantenerse en perfectas condiciones. Maki y Mai habían salido juntas, aunque con la promesa de no matarse mutuamente antes de regresar, una advertencia que siempre resultaba necesaria cuando las dos hermanas pasaban demasiado tiempo en proximidad. Billy the Kid quería encontrar pólvora de calidad y tal vez algún duelo improvisado en los bares del puerto, porque para él no había mejor forma de pasar el tiempo que con una pistola en cada mano y un oponente dispuesto a medir su velocidad. Bambieta necesitaba ingredientes exóticos para sus experimentos culinarios, esos que solían terminar en explosiones inesperadas pero siempre deliciosas. Nightingale buscaba suministros médicos difíciles de conseguir en los puertos habituales, vendas de calidad, antisépticos potentes, herramientas quirúrgicas de repuesto. Arribel quería consultar cartas náuticas actualizadas en algún comercio especializado, porque el Grand Line era traicionero y una navegante competente nunca dejaba nada al azar. Sinbad, como siempre, había salido con la sonrisa puesta en busca de compañía femenina, esa búsqueda interminable que lo mantenía siempre optimista a pesar de los repetidos fracasos. Y Akimaru, simplemente, había desaparecido sin decir palabra, como era su costumbre, fundiéndose con las sombras de Sabaody para cumplir con sus propias misiones secretas. Naruto, por su parte, no necesitaba absolutamente nada. No había compras que hacer, no había suministros que buscar, no había reparaciones personales que realizar. Podría haberse quedado en el barco, tumbado en su camarote, esperando a que sus nakamas regresaran con sus respectivas compras y sus respectivas historias.
Pero la idea de quedarse ahí, encerrado, sin hacer nada, mientras el mundo bullía a su alrededor, le resultaba sencillamente insoportable. Tampoco quería acompañar a ninguno de ellos, porque cada uno tenía sus propias cosas que hacer y sus propios ritmos, y la última cosa que necesitaba era andar detrás de alguien mientras compraba tonterías o regateaba precios con comerciantes avariciosos que seguramente intentarían estafar a cualquiera que oliera a forastero. Así que había optado por lo más sencillo. Caminar sin rumbo, dejarse llevar por el azar, ver qué encontraba en aquellas calles llenas de burbujas y de vida. Quizás alguna pelea callejera que le sirviera de entretenimiento, quizás algún marine despistado al que provocar, quizás simplemente un lugar interesante donde pasar el rato mientras esperaba. Pero hasta el momento, el paseo había resultado decepcionantemente aburrido. La gente lo miraba, algunos con curiosidad, otros con recelo, algunos pocos con ese brillo en los ojos de quienes reconocían a un pirata peligroso y preferían no cruzarse en su camino. Pero nadie se acercaba, nadie lo desafiaba, nadie le ofrecía el más mínimo entretenimiento. Sabaody estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso empezaba a crisparlo. Fue entonces cuando lo vio. Un bar. No era especialmente llamativo, no tenía carteles luminosos ni música estruendosa, ni filas de clientes esperando entrar. Era simplemente un bar más de Sabaody, de esos que hay a docenas en cada rincón del archipiélago, con una fachada de madera desgastada por la brisa marina y un letrero pintado a mano que anunciaba, sin demasiado entusiasmo, que dentro servían bebidas. Naruto se encogió de hombros. No tenía nada mejor que hacer. Empujó la puerta y entró, sintiendo cómo el ambiente cambiaba al cruzar el umbral, cómo el bullicio lejano de la calle se amortiguaba y daba paso a ese murmullo característico de los bares, ese sonido de conversaciones en voz baja y vasos que chocan contra la madera. El interior del local era exactamente lo que cabía esperar de un bar de puerto. Madera oscura envejecida por los años, iluminación tenue que ocultaba más de lo que revelaba, un mostrador largo y desgastado por los incontables codos que se habían apoyado en él a lo largo de los años, mesas dispersas ocupadas por clientes de los más variados aspectos. Había marineros mercantes con sus ropas de faena, pescadores locales con el rostro curtido por el sol y el viento, algún que otro comerciante de paso que aprovechaba para cerrar tratos con un trago en la mano, y en una esquina, un grupo de individuos de aspecto más que dudoso que bien podrían ser piratas de poca monta o cazarrecompensas buscando su próxima presa. Naruto los ignoró a todos. No estaba allí para hacer amigos, ni para buscar problemas, ni para llamar la atención. Estaba allí para matar el tiempo, para beber algo mientras sus nakamas terminaban sus compras, para no aburrirse mortalmente esperando en el barco mientras el mundo seguía girando sin él. Se dirigió directamente a la barra, moviéndose con esa naturalidad suya, con esa confianza absoluta en sí mismo que proyectaba sin esfuerzo y que hacía que la gente se apartara instintivamente a su paso sin saber muy bien por qué. Se sentó en un taburete, apoyó los codos sobre la madera gastada, y llamó al tabernero con un gesto de la mano. El hombre, un tipo de mediana edad con un delantal manchado que delataba años de servicio y una expresión cansada de quien ha visto demasiadas cosas a lo largo de su vida, se acercó sin demasiado entusiasmo, evaluando al nuevo cliente con la rapidez propia de alguien acostumbrado a tratar con todo tipo de individuos. Lo que tengas, dijo Naruto sin preámbulos. Algo fuerte. Que me quite el aburrimiento. El tabernero asintió y desapareció un momento tras la barra, reapareciendo poco después con una botella de vidrio oscuro sin etiqueta y un vaso que no estaba del todo limpio, aunque en un bar de puerto eso era más la norma que la excepción. Sirvió el contenido, un líquido ambarino que olía a alcohol barato y a especias desconocidas, y dejó la botella a mano por si el cliente quería repetir, un gesto de confianza que en realidad era solo una forma de evitar tener que volver a servir cada vez. Naruto tomó el vaso, se lo llevó a los labios, y bebió un trago largo. El líquido quemó al pasar, dejando un rastro cálido en su garganta y un sabor agresivo en su paladar. No era gran cosa, no era el mejor licor que había probado ni mucho menos, pero cumplía su función de matar el tiempo y adormecer los sentidos. Así pasaron los minutos, con Naruto bebiendo en silencio, ignorando deliberadamente al resto de los clientes que llenaban el local, sumido en sus propios pensamientos o más bien en la ausencia total de ellos. No pensaba en nada concreto, simplemente dejaba que el tiempo pasara, que el alcohol hiciera su lento efecto, que el aburrimiento se disipara gradualmente como la niebla matutina.
De vez en cuando, algún cliente lo miraba con demasiada insistencia, y Naruto respondía con una mirada fría, cargada de esa amenaza silenciosa que había perfeccionado a lo largo de los años, que hacía que el otro desviara los ojos rápidamente y volviera a su bebida como si nada hubiera pasado. No estaba de humor para juegos ni para provocaciones estúpidas. Pero entonces, algo captó su atención. No era un ruido, no era un movimiento brusco, no era nada que llamara la atención de manera evidente o estridente. Era simplemente una presencia, alguien sentado 2 taburetes más allá en la misma barra, y sin embargo, por alguna razón que Naruto no habría sabido explicar ni aunque le fuera la vida en ello, su mirada se desvió hacia esa dirección y se detuvo allí sin que pudiera evitarlo. Una mujer. Llevaba un bikini de color verde y blanco que dejaba ver una piel bronceada por el sol, un bronceado uniforme que delataba horas pasadas, encubierta bajo el implacable sol del Grand Line. Su cabello era de un naranja intenso, casi llameante, que contrastaba de manera llamativa con los tonos oscuros y apagados del bar, como una antorcha viviente en medio de la penumbra. Estaba bebiendo algo con una pajita, con una expresión relajada, casi ausente, como si estuviera disfrutando de un momento de tranquilidad lejos de cualquier preocupación, de cualquier amenaza, de cualquier persona que pudiera arruinarle el día. Naruto la observó durante unos segundos, sin disimulo, sin vergüenza, sin esa falsa cortesía de apartar la mirada cuando alguien te pilla mirando. Simplemente miró, porque no había razón para no hacerlo, porque estaba en un bar público y ella estaba en un bar público y mirar no era un delito. No era la mujer más hermosa que había visto en su vida, aunque desde luego no estaba nada mal, con esas curvas que el bikini no ocultaba y esa actitud despreocupada que resultaba atractiva precisamente por su naturalidad. No tenía ese aire peligroso de Erza, que podía matar a un hombre con la misma facilidad con que otras mujeres se maquillaban. No tenía la intensidad feroz de Maki, esa obsesión por la fuerza que la consumía por dentro. No tenía la elegancia distante de Aribel, esa serenidad que parecía sacada de otro mundo. Era diferente. Había algo en ella, una cualidad difícil de definir con palabras, que hacía que valiera la pena mirarla, que mereciera la atención aunque no hubiera nada especial en apariencia. Quizás era la forma en que sus dedos jugueteaban distraídamente con el borde del vaso, trazando círculos invisibles sobre el vidrio empañado. Quizás era la manera en que sus ojos, de un marrón cálido que recordaba a la miel, recorrían el local con una mezcla de curiosidad y desinterés, evaluando a los presentes sin dar importancia a lo que veían. Quizás era simplemente que llevaba un bikini en un bar, lo que ya de por sí era una declaración de intenciones bastante clara, un desafío silencioso a las convenciones sociales que decían que en un bar de puerto había que vestir de cierta manera. O quizás era que, en medio del aburrimiento mortal de esa tarde, cualquier cosa que no fuera una pared o una botella resultaba interesante por puro contraste. Naruto bebió otro trago, más pequeño esta vez, sin dejar de mirarla. No estaba seguro de querer hacer algo al respecto, de querer acercarse, de querer hablarle, de querer iniciar una conversación que podría no llevar a ninguna parte. Pero el simple hecho de tener algo que observar, algo que ocupara su mente más allá del aburrimiento, ya era un alivio, un pequeño entretenimiento en medio de la nada. La mujer, por su parte, parecía completamente ajena a la atención que estaba recibiendo, o quizás simplemente estaba tan acostumbrada a que la miraran que había aprendido a ignorarlo con la misma naturalidad con que se ignoran las gotas de lluvia en un día de tormenta. El tabernero se acercó a Naruto para rellenarle el vaso, un gesto automático de quien atiende a un cliente sin prestarle demasiada atención, y el movimiento hizo que la mujer girara ligeramente la cabeza, tal vez atraída por el movimiento en su periferia. Por un instante, solo un instante brevísimo, sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, un brevísimo instante en el que los ojos de ella encontraron los de él y lo evaluaron con esa rapidez propia de quien ha aprendido a leer a la gente en cuestión de segundos, de quien ha tenido que desarrollar ese instinto para sobrevivir en un mundo peligroso. Luego, ella volvió a su bebida como si nada, chupando distraídamente de su pajita, y Naruto hizo lo mismo, llevándose el vaso a los labios para beber otro trago. Pero algo había cambiado. El aburrimiento ya no era tan absoluto. La espera ya no era tan tediosa. El tiempo, que antes se arrastraba con una lentitud desesperante, de repente parecía tener una dirección, un propósito, una posibilidad. Y Naruto, con esa sonrisa suya que tantos problemas le había causado a lo largo de su carrera pirata, se preguntó qué pasaría si, simplemente, se giraba y le hablaba. No tenía nada que perder. No tenía ningún plan elaborado. No tenía ninguna estrategia maquiavélica para conquistar su corazón ni nada por el estilo.
Era solo un hombre en un bar, una mujer 2 taburetes más allá, y la posibilidad de que ocurriera algo interesante en una tarde que hasta ese momento había sido decepcionantemente aburrida. Decidió terminar su vaso primero. Un trago más, largo y profundo, para darse valor, aunque en realidad no necesitaba valor para nada porque el valor nunca había sido su problema. Simplemente, el alcohol sabía bien y no había prisa, y además le daba tiempo para observar, para evaluar, para decidir cómo abordar la situación. Dejó el vaso vacío sobre la barra con un golpe seco, hizo una seña al tabernero para que le sirviera otro, y entonces, lentamente, con una calma estudiada, se giró en su taburete para quedar de frente a la barra, pero con el cuerpo ligeramente orientado hacia donde estaba ella, en esa posición que no era completamente frontal, pero que indicaba claramente que su atención estaba en esa dirección. ¿Eso que bebes es bueno?, preguntó con naturalidad, como si llevaran toda la vida hablando, como si fuera lo más normal del mundo iniciar una conversación con una completa desconocida en un bar de puerto. Su voz no tenía rastro de timidez ni de nerviosismo, solo esa confianza tranquila de quien está acostumbrado a hablar con quien le da la gana sin importarle las consecuencias. La mujer giró la cabeza hacia él, sus ojos marrones evaluándolo nuevamente, esta vez con más atención, con más detenimiento. Su expresión no revelaba nada, ni interés ni rechazo, solo esa cautela propia de alguien que ha aprendido a no fiarse de los desconocidos, que ha vivido lo suficiente como para saber que detrás de una sonrisa amable puede esconderse todo tipo de peligros. Sus dedos dejaron de juguetear con el vaso y se posaron quietos sobre la barra, como si estuviera preparada para cualquier cosa. Depende de lo que consideres bueno, respondió, con una voz que tenía un dejo juguetón, como si la pregunta le hubiera parecido divertida a pesar de su cautela. Si te gusta dulce, sí. Si prefieres algo más fuerte, probablemente no. Naruto sonrió, esa sonrisa suya que tanto podía desarmar como inquietar, que tanto podía abrir puertas como cerrarlas dependiendo de quién la recibiera. Era una sonrisa sincera, sin malicia aparente, aunque con él nunca se sabía. Pruebo de todo, dijo, encogiéndose de hombros con despreocupación. La vida es muy corta para cerrarse opciones. Además, el aburrimiento es un enemigo peligroso. Hay que combatirlo con todas las armas disponibles. Ella lo miró un momento más, sus ojos recorriendo su rostro, su postura, su forma de estar en el mundo. Buscaba algo, algún indicio de peligro, alguna señal de que debía alejarse. Pero no encontró nada que la alertara, solo a un tipo con una sonrisa fácil y una actitud relajada que parecía no tener malas intenciones. O al menos, no más malas intenciones que cualquier otro hombre en un bar. Y entonces, para sorpresa de Naruto, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa genuina, no forzada, que iluminó su rostro de una manera que no había hecho antes. Esa es una buena filosofía, admitió, asintiendo ligeramente. Yo soy Nami. ¿Y tú, desconocido que prueba de todo y combate el aburrimiento, tienes nombre o prefieres el misterio? Naruto levantó su vaso recién lleno en un gesto que parecía un brindis, el líquido ambarino reflejando la tenue luz del bar. Naruto, respondió simplemente, sin florituras, sin títulos, sin hacer referencia a su recompensa, ni a su tripulación ni a nada de eso. Un viajero aburrido que encontró un bar interesante. Y una compañía de conversación inesperada. ¿Siempre bebés sola en bares de puerto o hoy es un día especial? Nami arqueó una ceja, esa sonrisa todavía presente en sus labios, pero ahora mezclada con una pizca de diversión. Apoyó un codo en la barra y giró ligeramente el taburete para quedar más de frente a él, aunque sin perder del todo su posición original. Era un gesto sutil, pero que indicaba que la conversación le interesaba lo suficiente como para prestarle atención. Normalmente no bebo sola, respondió con ese tono juguetón que parecía ser su forma predeterminada de relacionarse con desconocidos. Pero mis compañeros están ocupados en otras cosas y yo necesitaba un descanso. ¿Y tú? ¿Siempre te acercas a mujeres desconocidas en bares o hoy es un día especial para ti también? Naruto se rió suavemente, un sonido ronco y sincero que no tenía nada de forzado. Bebió un trago de su vaso antes de responder, saboreando tanto el alcohol como el momento. Depende de la mujer, dijo con esa sonrisa suya que tanto podía significar cualquier cosa. Si es interesante, sí. Si no, pues sigo caminando. Tú tienes pinta de ser de las interesantes. Nami buzó, pero no pareció ofendida. Al contrario, esa pequeña muestra de seguridad en sí misma pareció gustarle. Vaya, directo al grano. Me gusta, admitió, dando otro sorbo a su bebida.
Y supongo que esperas que yo también te encuentre interesante a ti. No espero nada, respondió Naruto con naturalidad. Solo estoy aquí, bebiendo, pasando el rato. Si resulta que la conversación fluye, genial. Si no, pues cada uno a lo suyo. El mundo no se acaba por eso. Nami lo estudió un momento, evaluando si realmente era tan despreocupado como aparentaba o si era una fachada bien construida. En su experiencia, los hombres solían tener segundas intenciones, solían querer algo aunque dijeran que no querían nada. Pero este tipo era diferente. Había algo en su mirada, en su forma de estar, que resultaba desarmante. Eres raro, sentenció finalmente, sin maldad, simplemente constatando un hecho. La mayoría de los tipos que se me acercan en bares intentan impresionarme con historias de sus hazañas o con mentiras sobre lo ricos que son. Tú solo estás ahí, bebiendo, diciendo que no esperas nada. ¿Y ha funcionado? Preguntó Naruto con una sonrisa pícara. Lo de intentar impresionarte, digo. Nami soltó una carcajada corta, genuina. Casi nunca, admitió. Soy bastante inmune a los halagos baratos y a las historias inventadas. He visto demasiado como para caer en eso. Entonces menos mal que no estoy intentando impresionarte, concluyó Naruto, levantando su vaso en otro brindis imaginario. Brindo por la honestidad, aunque sea la de un desconocido en un bar. Nami chocó su vaso contra el de él, el sonido del cristal resonando brevemente en el ambiente del local. Por la honestidad, secundó, bebiendo un sorbo. Aunque la tuya sea sospechosamente relajada. ¿Sospechosa? Repitió Naruto, fingiendo indignación. Yo soy el tipo más transparente que vas a conocer en tu vida. Lo que ves es lo que hay. Un pirata aburrido en un bar, hablando con una mujer bonita que lleva un bikini muy favorecedor. Nami parpadeó, sorprendida por la naturalidad con la que había soltado el cumplido. No era empalagoso, no era exagerado, era simplemente una afirmación, como si estuviera diciendo que el cielo es azul o que el agua moja. Y eso, precisamente eso, lo hacía más efectivo que cualquier halago elaborado que hubiera recibido antes. ¿Bonita, eh? Dijo, con una sonrisa que intentaba ser escéptica, pero que delataba que el cumplido le había gustado. ¿Siempre eres tan directo o hoy también es un día especial? Ya te dije, respondió Naruto, apoyando los codos en la barra y girándose un poco más hacia ella. No soy de los que andan con rodeos. Si algo me gusta, lo digo. Si algo no me gusta, también. Ahorra tiempo y malentendidos. ¿Y qué más te gusta, además de los bikinis favorecedores? Preguntó Nami, entrando al juego, sintiendo que la conversación fluía con una naturalidad inesperada. Naruto fingió pensar, llevándose un dedo a la barbilla en un gesto exagerado. Veamos, me gusta el caos, las peleas, el mar, mi tripulación, el alcohol aceptablemente malo de bares de puerto, hizo una pausa teatral, mirándola directamente a los ojos. Y las conversaciones con desconocidas que resultan ser más interesantes de lo que parecen. Nami rió, sacudiendo la cabeza. Vaya, qué colección tan ecléctica. Y dices que no intentas impresionarme, pero mira que te estás esforzando con eso de más interesantes de lo que parecen. No es esforzarse, protestó Naruto con una sonrisa. Es observar. Tú, por ejemplo. Estás sentada ahí, bebiendo sola, con un bikini que dice me importa un comino lo que piense la gente, y sin embargo tus ojos no paran de moverse, evaluando todo a tu alrededor. Eso no es de alguien que esté realmente relajada. Es de alguien que está acostumbrada a estar alerta. El comentario pilló a Nami por sorpresa. Por un momento, su expresión se congeló, la máscara de despreocupación resquebrajándose ligeramente ante la precisión de la observación. Pero se recuperó rápido, demasiado rápido, y volvió a sonreír como si nada. Eres más observador de lo que pareces, admitió. La mayoría de la gente no se fija en esas cosas. La mayoría de la gente no es pirata, respondió Naruto con sencillez. Cuando tu vida depende de leer a los demás, aprendes a fijarte en los detalles. Tú también lo haces, ¿no? Me has estado evaluando desde que me senté. Nami no negó el hecho. No habría servido de nada. Es cierto, confirmó. Es un hábito. Demasiados años entre lobos como para fiarme de cualquiera que se me acerca. ¿Y qué conclusión has sacado? Preguntó Naruto, genuinamente interesado. De mí, digo. ¿Lobo o cordero? Nami soltó una risa corta. Desde luego cordero no eres, dijo. Los corderos no tienen esa mirada. Tú has visto cosas, has hecho cosas. Y no tienes miedo. Eso es peligroso, o interesante, o las dos cosas. ¿Te dan miedo los hombres peligrosos?
Preguntó Naruto, con un tono que no era desafiante, solo curioso. No, respondió Nami sin dudar. He conocido demasiados como para tenerles miedo. El miedo es para los débiles, y yo no soy débil. Naruto la miró fijamente durante un par de segundos, y luego asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. No, no lo eres, dijo con sencillez, y había algo en su tono que hacía que sonara menos a halago y más a constatación de un hecho objetivo. Se nota. En la forma en que te sientas, en cómo miras, en cómo respondes. Has tenido que luchar por lo tuyo. Eso deja marcas. Nami se sintió extrañamente vista. Era una sensación incómoda y agradable a la vez. La mayoría de la gente no se molestaba en mirar más allá de la superficie, más allá del bikini y la sonrisa y la actitud desenfadada. Pero este tipo había ido directamente al fondo de la cuestión en cuestión de minutos. Eres raro, repitió, pero esta vez con un matiz diferente. La gente no suele ver eso. Ya me lo has dicho, sonrió Naruto. Lo de raro. Y puede que tengas razón. Pero la normalidad es aburrida, ¿no crees? Nami no pudo evitar estar de acuerdo. Bebió el último sorbo de su bebida y dejó el vaso vacío sobre la barra, haciendo una seña al tabernero para que le sirviera otra. El hombre asintió y comenzó a prepararla. Supón que acepto que eres interesante, dijo, volviendo a mirarlo. Supón que esta conversación me gusta más de lo que esperaba. ¿Qué pasa después? ¿Me invitas a un viaje en tu barco, me cuentas tus aventuras, me prometes tesoros infinitos? Naruto se rió, una risa profunda y sincera que hizo que varios clientes cercanos lo miraran brevemente antes de volver a sus asuntos. No, respondió tajante. Mi barco no es un crucero de lujo, mis aventuras son demasiado locas para contarlas en una primera cita, y lo de los tesoros, bueno, los tesoros están para gastarlos, no para prometerlos. Además, tú no pareces de las que se conforman con promesas vacías. No, confirmó Nami con una sonrisa. No me conformo. Quiero hechos, no palabras. Entonces tenemos algo en común, concluyó Naruto. Yo tampoco soy de palabras bonitas. Soy más de mostrar con acciones. Hubo un momento de silencio, cómodo, natural, mientras el tabernero dejaba la nueva bebida de Nami frente a ella y ésta le pagaba sin apartar la mirada de Naruto. ¿Y qué tipo de acciones muestran los piratas aburridos en los bares? Preguntó ella, jugando con la pajita de su nuevo vaso. Depende de la compañía, respondió él. Con unos, simplemente beber y marcharse. Con otros, bueno, a veces las cosas se ponen interesantes. ¿Y yo qué tipo de compañía soy? Naruto la miró largamente, sin prisas, dejando que sus ojos recorrieran su rostro, su postura, la forma en que esperaba su respuesta con una mezcla de curiosidad y desafío. La de las que merece la pena conocer mejor, dijo finalmente. Si tú quieres, claro. Nami sintió un cosquilleo extraño en el estómago. Llevaba años lidiando con hombres de todo tipo, y había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando alguien merecía la pena y cuando era mejor alejarse. Con este tipo, el instinto le decía que se quedara. Bueno, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, pues estoy aquí, bebiendo mi segunda copa, sin planes para el resto de la tarde. ¿Qué se supone que hago ahora con un pirata observador y directo que dice no esperar nada pero me mira como si esperara todo? Naruto sonrió, y esa sonrisa era diferente a las anteriores. Era más cálida, más genuina, menos juguetona. No espero todo, corrigió suavemente. Solo espero lo que tú quieras dar. Ni más, ni menos. Si quieres seguir hablando, hablamos. Si quieres que me vaya, me voy. Si quieres, bueno, ya veremos. ¿Siempre eres tan paciente?, preguntó Nami, sorprendida. La mayoría de los tipos quieren las cosas ya, rápido, sin esperas. La mayoría de los tipos son idiotas, respondió Naruto con total naturalidad. Las cosas buenas toman tiempo. Y tú tienes pinta de ser de las que merecen ese tiempo. Nami negó con la cabeza, una sonrisa incrédula en los labios. No sé si eres el mejor mentiroso que he conocido o si realmente eres así, admitió. Pero sea lo que sea, funciona. No me quiero ir. Pues entonces no te vayas, dijo Naruto, levantando su vaso. Bebamos, hablemos, pasemos el rato. Luego ya veremos. El futuro es incierto, pero el presente es bastante bueno. Nami chocó su vaso contra el de él una vez más, el gesto sellando algo que ninguno de los dos habría sabido definir con palabras. Por el presente, dijo.
Por el presente, repitió Naruto, y sus miradas se encontraron por encima de los vasos, sosteniéndose un segundo más de lo estrictamente necesario. Y final del capítulo.